Este vídeo es la segunda parte del análisis narrativo de The Scarecrow de Avantasia. Antes de continuar, te recomiendo encarecidamente que veas la primera parte, porque si no, es muy probable que no te enteres muy bien de lo que va la cosa. De todas formas, ahí va un pequeño resumen. Este disco está protagonizado por The Scarecrow, un personaje con una salud mental que está en sus últimas. La gente no le acepta por cómo es, porque la sociedad tiene un pequeño problema a la hora de entender las enfermedades mentales, y que son problemas reales. Scarecrow sueña con encontrar el amor y sentirse aceptado y que pertenece a un lugar. Y finalmente se enamora, pero es rechazado. Y tras este rechazo, caerá en un pozo de miseria. Y aquí es donde empieza nuestro vídeo. Con la canción The Toy Master. En este séptimo corte del disco, Alice Cooper interpreta al maestro de juguetes, The Toy Master. Un personaje que no está muy claro si es real u otra voz en la cabeza de The Scarecrow. El maestro de juguetes le enseña a Scarecrow su tienda de chucherías. The Toy Master se presenta como un personaje amable, que ofrece su ayuda a Scarecrow. Pero su intención no es para nada la de ayudar, sino la de aprovecharse del estado de Scarecrow para hundirlo aún más en la miseria, vendiéndole falsa felicidad en forma de vicio y siempre a cambio de un precio. Devil in the Belfry. Devil in the Belfry es una canción introspectiva. Nos adentramos en la mente de Scarecrow y de cómo vive los sucesos posteriores a la ruptura de su corazón. Y cómo él mismo vive su caída en la espiral de decadencia. De nuevo, hay dos voces en esta canción, la de Scarecrow y la de John Landis, que como dijimos en el anterior vídeo, es las voces de dentro de su cabeza. Con poner el amor bajo la voluntad de alguien, se refiere a aceptar el trato de Toy Master y cambiar el amor por vicio. En un verso anterior, Scarecrow dice que quiere olvidarlo, pero no perdonar, pudiendo referirse a perdonar el daño que él sufrió cuando le rechazaron, o al daño que ha sufrido del mundo por no aceptar. Cry Jocelyn. A heart out of affection, night at the masquerade. You want some and you're lonesome as the spotlight fades. Going forth pretending destination is at hand. When she's crying just a little, just for me. En esta canción, Scarecrow recuerda a su amada y se pregunta si ella también lo estará pasando mal y llorando por él. Y para todo lo que he leído por ahí, esta canción termina aquí, pero para mí tiene muchísimo más contenido, porque es una canción súper melancólica y a mí me transmite más, me transmite que Scarecrow tiene un conflicto interior mucho más grande de lo que pueda parecer con respecto al tema de su amada. Porque a mí me da la sensación que en esta canción está recordando que ella sí le quería, aunque no de la misma forma, pero sí se preocupaba por él y probablemente no quisiera ver en lo que se ha convertido. Nuestra siguiente parada en este viaje es el penúltimo corte del álbum, I Don't Believe in Your Love, una canción en la que Scarecrow se despide de la persona a la que amaba, se deshace de esa piedra que lleva a la espalda, como dice el puente. De
De nuevo, aquí es donde acaba el análisis que he podido encontrar por ahí, pero para mí esta canción tiene más significado. La letra es muy repetitiva. Amarla es malo, amarla es muy malo, tengo que echarla de mi mente, ya no la amo, no creo en su amor. En mi opinión, Scarecrow sí que la ama. Por eso tiene que repetir tantas veces que no. Su objetivo es el de convencerse a sí mismo, lo cual nos lleva a la última canción del disco. Lost in Space es una canción que habla de la soledad de Scarecrow. Ya no le queda nadie en su vida, consumido por el odio, el desamor, la tristeza y la mala vida. How could I know? How could I know that I'll get lost in space to roam forever? How could I know? How could I see? Feeling like lost in space to roam forever. Y con esta caída en la soledad, tras despedirse de la idea de llegar al corazón de su amada, que era el único lazo que le quedaba de Scarecrow, cierra el álbum. Un álbum que trata de la fragilidad de la mente humana y de cómo las situaciones difíciles se pueden hacer bola y hundirnos. Si sientes que algún balón caía muy cerca de tu jardín, o lo que es lo mismo, te has sentido demasiado identificado con Scarecrow, recuerda que siempre puedes pedir ayuda a tus amigos, familia o a quien sea con tus problemas. Y además, siempre puedes contar con ayuda profesional. Ir a terapias de personas fuertes. Porque hace falta voluntad. Tengo un meme que vi en Reddit mientras procrastinaba investigar para este vídeo que lo explica bastante bien. Y bueno, perdonad este final, ligeramente más serio de lo normal, pero es importante hablar de estas cosas para que nadie caiga en las palabras del maestro de juguetes ni acabe sintiéndose tan solo como Scarecrow en Lost in Space. Ahora sí, esto ha sido todo. Si os ha gustado este vídeo, podéis compartirlo con vuestros amigos a los que les guste Avantasia, podéis dejarme un like, comentar cuál es vuestra canción favorita del álbum, seguirme en mis redes sociales que tenéis en pantalla en la descripción. Eso ha sido todo, un saludo y hasta la próxima. How could I know? How could I?